contentísimo poder estar acá comentando temas que trabajamos nosotros en nuestro Centro de Estudios de Historia de la Ciencia en la Escuela de Humanidades. Y el tema, sobre todo, parece interesante, sobre todo para gente que se dedica a las matemáticas, para profesores de matemáticas. Tal vez un poco el desafío para mí de esta charla es mostrar cómo puede verse la disciplina matemáticas desde o a través de los ojos de otra disciplina muy emparentada en términos históricos en cuanto a desarrollo, son casi disciplinas hermanas, tal vez la relación no es simétrica, tal vez la física requiere más de las matemáticas que las matemáticas de la física, aunque lo que está muy claro es que fueron disciplinas que vienen desarrollándose juntas desde, uno podría decir incluso desde Grecia o desde la Mesopotamia, incluso antes. Bueno, la charla se titula Relaciones entre matemática y física en la historia de la ciencia. Es un tema obviamente enorme y que nos desborda en términos de intentar un desarrollo exhaustivo a lo largo de una hora. Con lo cual yo lo que me propuse es tomar como 3 momentos de la historia de la ciencia y trabajar solamente digamos un interrogante o un problema, que es el problema de la matematización o la geometrización de la naturaleza en la historia de la física. Digo, voy a tomar 3 momentos que creo que son un poco paradigmáticos. Entonces, déjeme empezar en el siglo XVII, después voy a ir un poco para atrás. Con el nacimiento de la ciencia moderna, las matemáticas se fueron consolidando, digamos que a partir del siglo XVII, esto vamos a ver que comienza antes, se va consolidando como lenguaje de la física. Ahora, cuando dice lenguaje, habría que entender el término como lenguaje en un sentido esencialista, como lenguaje verdadero, como el único sistema de signos, quiero decir, legible en los fenómenos naturales. Dicho de otra manera, y parafraseando a Galileo, también a Einstein, maduro, desde el siglo XVII se consolida la idea de que la naturaleza es un texto escrito en caracteres matemáticos o geométricos. Oscilo entre geométricos y matemáticos, voy a utilizar el término matemáticos simplemente porque en Grecia las matemáticas fueron geometría. En algún momento, con la geometría analítica, siglo XVII, etc., uno ya puede generalizar y hablar de matemáticas en sentido amplio, ¿no? Bueno, un primer punto que tiene que quedar claro es que esta afirmación de Galileo, que va a ser una enorme carrera a lo largo, por lo menos, de los textos de historia de la física, de que la naturaleza es un texto escrito en caracteres geométricos, yo querría que comencemos entendiendo esto. Para el siglo XVII es una apuesta metafísica, es decir, más que una inferencia empírica. Uno podría preguntarse, ¿qué fenómenos se matematizaron o estaban matematizados a comienzos del siglo XVII? Muy pocos. ¿Está bien? Esto es lo que quiero discutir, esta apuesta, digamos, ontológico-metafísica que va a funcionar de manera muy potente en la física, sobre todo a partir del siglo XVII, y que va a plantear la necesidad de un programa que va a exigir matemáticas en la descripción de la naturaleza. Entonces, me gustaría tomar una selección de recortes de historia de la física a partir de los cuales podamos entrever cómo la idea de explicación, ¿qué entendemos por explicar? Cómo la idea de explicación acerca de qué es y cómo funciona la naturaleza se construye alrededor del concepto de explicación matemática. Es decir, la idea que supone que el mayor poder explicativo se encuentra en una función o en una relación geométrica. Todos términos por ahora que los estamos dejando pasar, ¿no? Poder explicativo, explicación. Porque estas son las formas más legítimas y razonables de comprender la naturaleza, ¿no? Complementaria de esta idea también podrían ser las operaciones necesarias para matematizar. Es decir, la naturaleza no es sencilla de matematizar, esto lo saben bien los físicos, también algunos químicos y hoy incluso algunos biólogos moleculares. También habría que incorporar en esta discusión las operaciones que son necesarias para poder matematizar, también legitimadas por lo que podríamos llamar valores epistémicos, como la simplicidad, la abstracción, la generalidad, la búsqueda, ¿no?, de generalidad,
la precisión, la claridad e incluso podríamos decir la belleza, entendiendo belleza en un sentido de armonía geométrica o de simetría, que es un concepto muy utilizado a partir de Einstein por la física. Bueno, en este sentido voy a tomar 3 momentos. Uno, que tiene que ver con esta transparencia, que va a ser la única y que no va a implicar demostrar ningún teorema, simplemente es para mostrar me viene la palabra truco, en realidad, algo que Arquímedes llamó método. Pararnos en el siglo III a.C. y centrarnos muy brevemente en la figura de Arquímedes, después pasar al siglo XVII y enfocarnos en figuras como Galileo, Descartes o Newton. Kepler podría ser también otro, hay muchas figuras, estoy tomando algunas que son paradigmáticas, y finalmente tratar de pasar al siglo XIX y XX y comentar algunas ideas vinculadas a el físico matemático Fourier. Acá uno podría pensar en esta pelea, que era Fourier para el siglo XIX, un físico es un matemático, los matemáticos lo conocen como un gran matemático, ¿no? Es decir, las transformadas de Fourier, para los físicos es un físico. Bueno, esto es justamente, ¿no? De esto se trata la discusión, lo mismo con Maxwell y unas palabras de Einstein, muy brevemente. Así que bueno, este es el recorrido que voy a tratar de hacer en una hora. Son las 11, así que a partir de ahora podríamos tener la hora. No, en realidad voy a tratar de tomar 40-45 minutos para que nos quede un tiempo de discusión. Bueno, vayamos a Arquímedes. Arquímedes era nativo de Siracusa, una isla de Sicilia. En sus tiempos era aceptado que la geometría, en los tiempos de Arquímedes ya era aceptado que la geometría era aplicable al cielo. Es decir, ya esto viene de la escuela platónica. Para la escuela de Platón la geometría era uno de los caminos que permiten alcanzar la verdad. Está la leyenda de que que en la entrada de la academia de Platón en Atenas figuraba la leyenda, ¿no? Aquí no entra quien no sabe geometría. No era la geometría el modo más elevado de conocimiento, era la dialéctica para Platón, pero la geometría era un entrenamiento para alcanzar esta forma de llegar a la verdad que era la dialéctica. No era la forma más elevada, pero estaba entre las formas superiores dignas de ser llamada conocimiento o episteme. Todo lo demás, incluso por ejemplo el arte para Platón, estaban en el campo de la doxa, de la mera opinión, y no eran conocimiento en sentido legítimo, hoy diríamos en sentido o en cuanto a su estatus de cientificidad, diríamos hoy, un poco anacrónicamente, ¿no? Esto que para Platón es el episteme. Bueno, ahora bien, en Arquímedes hay por lo menos 2 novedades respecto de la relación entre física y matemática. Y ahora van a ver por qué digo, bueno, el cielo, la geometría siempre fue aplicable al cielo, siempre, por lo menos desde tiempo antes de Arquímedes, y la razón es que el cielo es el lugar de lo inmutable, el lugar de la perfección, de la armonía. Están hablando siempre en el mundo o dentro de un marco de cosmología griega, y en este sentido no quedan dudas de que la geometría es aplicable al cielo, que además uno puede identificarlo como el lugar de lo sagrado. Sin embargo, ¿qué pasa con el mundo del hombre, con el mundo terrestre, ¿no? Bueno, en Arquímedes hay como